se han preparado, tienen su título profesional, que lo han sacado con esfuerzo de sus padres, con el esfuerzo propio, y están con el título en la mano y no tienen oportunidad para el ingreso en las empresas públicas o privadas. Mujeres, las mujeres ecuatorianas, muchas tienen un alto índice de empleo no remunerado. El 18.9% de la población económicamente activa de las mujeres tienen un empleo no remunerado, es decir, las amas de casa. ¿Y saben cuánto a nivel nacional de las mujeres tenemos un empleo adecuado? Apenas el 3.9%, el 23.9%, versus hombres que tienen el 37.50%. Y ahí podemos evidenciar que existe una gran brecha de desigualdad en la contratación de hombres versus mujeres. Y como mujer fluminense, como la única asambleísta de la provincia de Los Ríos, como lo dije al inicio de mi posesión, trabajaré en beneficio de ustedes, mis hermanas fluminenses y mis hermanas ecuatorianas. Además, vemos otra realidad en el tema del desempleo. El Ecuador se encuentra en el 5.4% en la tasa de desempleo. Y muchas personas mayores de 45 años ya no tienen acceso al trabajo. Primero, que si eres joven no tienes experiencia. Y si pasas de más de 40 años, no puedes trabajar. Teniendo experiencia no tienes oportunidad. Ya los estamos jubilando. Cuando son personas activas que han dado mucho y tienen que dar mucho por la sociedad. Este proyecto de ley busca que las empresas públicas y privadas le den trabajo a los jóvenes con una contratación del 20% en sus nóminas. El 20% sin discriminar la falta de experiencia. Recordemos que el artículo 39 de la Constitución establece que los jóvenes son los actores estratégicos para el desarrollo del país. Entonces demos las herramientas desde la Asamblea Nacional para que los jóvenes puedan trabajar sin exigirles experiencia, que hagan su primer empleo, que se ponga en práctica el primer empleo, que sí está en la Constitución. Las mujeres que puedan tener ese acceso al mercado laboral, y por eso proponemos que se incluya en las contrataciones el 30% en las nóminas de todas las empresas públicas y privadas. Y a las personas mayores de 45 años, el 10% dentro de las empresas. Y no nos olvidemos de esos grupos vulnerables, como son también las personas con discapacidad, que se cumpla con la inclusión. Y nosotros estamos proponiendo que sea del 4% de contrataciones de personas con discapacidad. Este proyecto de ley llamado Equidad Laboral va a ser una realidad que dentro del plan Creando Oportunidades 2021-2025 se establece un incremento del 19.3% de nueva generación de empleo, es decir, nuevas contrataciones. Hasta el 2025 en esas nuevas contrataciones se cumple lo que estamos proponiendo. El porcentaje de inclusión a mujeres, a jóvenes, a personas con discapacidad y a personas mayores de 45 años. Sí es posible tener una igualdad de género en el acto contractual. Sí es posible disminuir las brechas de desigualdad. Lo que necesitamos es dedicarnos a trabajar. Y a la Asamblea Nacional Vanessa Freire llegó a trabajar, no a hacer shows políticos, no a desestabilizar una institución que es la primera función del Estado. Hemos llegado a presentar proyectos de ley apegados a la realidad. Y en cuanto a estos proyectos de ley también hemos hecho proceso de fiscalización. Nos hemos reunido, en ese entonces estaba la señora ministra Tangi Vera, le solicitamos. Iniciamos un proceso de fiscalización, donde aquí mis pequeños hermanos agricultores de la provincia de Los Ríos, en sus comentarios, ¿qué me decían? Asambleísta, pero aquí conocemos cuáles son las grandes piladoras que cuando se cerraron los centros de acopio, cogieron el producto y hasta el día de hoy no les han pagado el Estado. ¿Cuáles son esas piladoras que quieren pagar a precio de gallina con peste el producto de los pequeños arroceros? Y ante toda esa información de primera línea que tenemos con las conversaciones directas con los agricultores, iniciamos un proceso de fiscalización.
en el Ministerio de Agricultura. Y hicimos sugerencias, que se hagan operativos de control en las piladoras. Porque ¿qué pasa con el pequeño agricultor? Tiene su factura y le dice que les paga $30, pero en realidad le están pagando $20 y te dan un documento falso. Es que eso tiene que ser penado. Tenemos que parar con ese abuso de las piladoras ante los pequeños agricultores. Y no son todas las piladoras, no son todas. Pero ahí sí, las autoridades de control deben de poner mano dura en estos abusos. Ya basta de tanto atropello al pequeño agricultor. Cuando les decía en el primer proyecto de ley orgánica de desarrollo integral del pueblo Montubio, son quienes generan la riqueza en el país, son quienes van a llevar a cabo que la reactivación económica sea una realidad. Pero esto se va a dar cuando las autoridades le den la prioridad e importancia al pequeño agricultor y al campo. Otro de los procesos de fiscalización que hemos hecho ante varias denuncias que he recibido en mi correo personal ha sido como baboyense a la Universidad Técnica de Babahoyo. Denuncia que hice pública el 25 de noviembre del 2021 y que la presenté de manera oficial y frontal al señor Contralor General del Estado. Denuncias que he recibido de manera formal en mi despacho. Y como babahoyense, no puedo quedarme callada y no puedo quedarme con los brazos cruzados al ver cómo están destruyendo la Universidad Técnica de Babahoyo. ¿Que son las autoridades de control las que tienen que determinar la falta? Sí. Pero como asambleísta, estoy haciendo mi rol de fiscalizador. Estamos pendientes de cuáles son los procesos que se están llevando en una auditoría que se está realizando en la Universidad Técnica de Babahoyo ante esta denuncia presentada en la ciudad de Quito con el Contralor. Casos de peculado, casos de malversación de fondos, casos de nepotismo, casos de atropello a docentes, toda esta vulneración al personal académico. Son todos estos casos que los hemos fundamentado con pruebas ante el señor Contralor y que gracias a esta denuncia hoy se está llevando una auditoría en la Universidad Técnica de Babahoyo. Y pedimos y exigimos a estas autoridades de control hagan su trabajo con total transparencia y que sean ellos los que determinen las faltas cometidas. Hasta ahí mi primer informe. ¿Alguna pregunta a los medios de comunicación? Estamos. Con respecto a los proyectos de leyes presentados, hay uno importante que justamente es tema de coyuntura. Hablemos de la reforma al Código Penal, porque vivimos en un Ecuador donde ya prácticamente la violencia se salió de las manos. ¿Qué ha pasado con este? ¿Se ha dado paso? ¿Le importa al resto de la Asamblea tratar estos temas para que las personas que sean retenidas o aprendidas tengan una sentencia que valga la pena? Para presentar un proyecto de ley tenemos que pasar por varios filtros. Ya hemos pasado 2 filtros, que es la aprobación del proyecto con un grupo de firmas de respaldo, luego la calificación en el CAL. Cuando ya te califican el proyecto en el CAL, ya pasa a la comisión respectiva. Este proyecto está en la Comisión de Justicia. La semana pasada ya nos llamaron para que nuestros asesores se reúnan y ya ir analizando el proyecto. Y es la comisión la que tiene que determinar, hacer aportes, sacar artículos, incrementar artículos, hacer la socialización con varios expertos en el tema y esperemos que esto camine. Mire, lo que está pasando en la Asamblea Nacional no perjudica a la Asamblea Nacional, perjudica al país entero. Van a la Asamblea, llegan para captar poderes, no les importa estos proyectos de ley que son de vital importancia para el país. Y esas broncas en la Asamblea por poderes, esos shows políticos de muchos asambleístas que considero no están a la altura de representar la primera función del Estado. Nosotros no estamos para impedir que se evalúe a 1 o 2 autoridades, que seamos evaluados los 137 asambleístas que hacemos la primera función del Estado, que veamos qué asambleístas trabajan, qué asambleístas fiscalizan. Y no solamente es presentar proyectos de ley, sino también dar aportes a otros proyectos de ley de varias iniciativas de otros asambleístas, aportes que hemos presentado. El proyecto de ley del aborto en caso de violación fue un proyecto muy polémico y presentamos observaciones.
Y esas observaciones han sido acogidas. Y se vetó la ley por pugnas de poderes internos en la Asamblea. Pero dentro del veto están muchas observaciones que nosotros presentamos, como el caso de que debe haber una fecha para no poder hacer el aborto en casos de violación. Debe haber denuncias, porque aquí se estaba protegiendo al violador y se estaba dejando desamparada a las niñas y mujeres violadas. Así que son proyectos de ley que sí están ya calificados, que estamos esperando, de acuerdo a los procedimientos legislativos, se puedan cumplir con las fechas y que ya la comisión pueda sacarlos para tener un primer debate y que esto sea una regla. A contar un poquito lo que dijo Tatiana en el uso progresivo de la fuerza, que es lo que se va a debatir esta semana, se prevé, de acuerdo a las entrevistas que se dan en los medios nacionales, es que máximo mañana se realice la votación y ya esté hecho este proyecto, para que se pueda tomar acciones inmediatas. Sí, así es. Este proyecto lo debatimos el día viernes hasta altas horas de la noche. Había más de 30 intervenciones y se suspendió esta sesión. La vamos a retomar el día de mañana a las 9:30 de la mañana. Y este proyecto de ley es muy importante. Le vamos a dar a los servidores policiales, militares, a los centros de rehabilitación social una herramienta para que puedan actuar para defender el derecho a la vida. Nuestra Constitución establece que tenemos derecho a la vida y muchos policías no pueden actuar por eso. Recordemos lo que pasó hace algunos años atrás de un delincuente que tenía a una mujer embarazada como rehén. Ustedes que son medios de comunicación tienen que recordarse de eso. Y está el policía y quería persuadir al delincuente y no pudo hacerlo. Y el delincuente la mató a la señora. ¿Y qué pasó con el servidor policial? Fue preso por no actuar. Y recordemos otro caso, que un policía actuó en Guayaquil, mató al delincuente y fue preso por actuar. Entonces, este proyecto de ley del uso progresivo de la fuerza va a darle esas herramientas, con excepciones, por supuesto, porque también hay policías que cometen abusos, pero en la mayoría de los casos esto va a ayudar para que puedan actuar en defensa de la vida de los ecuatorianos. Asambleísta, en el caso también puede que mucha delincuencia que nos azota al territorio ecuatoriano, ¿de qué manera también poner una ley que no sean cómplices los jueces ni los fiscales? Porque usted comete un delito y mañana pasado está en libertad. Ahí también vería una ley que organice a estas personas. En caso contrario, pues si ellos le dan la libertad, ¿por qué no ponerlos a ellos también presos? Por supuesto, pero ahí necesitamos, ¿qué se necesita? Es que primero que debemos de ser conscientes. Conocemos los actos de irregularidad que se viven en el sistema de justicia, pero nadie se atreve a presentar denuncias. Necesitamos ya llenarnos de valor si queremos que esto termine. Necesitamos llenarnos de valor y presentar las denuncias. Si conocemos actos de corrupción en estos casos de justicia, pues hay que hacerlo. No podemos ser cómplices del silencio para que esta cadena siga avanzando. Tenemos que ir rompiendo. Y en el tema de seguridad, no solo es responsabilidad de un poder del Estado. Son todos los poderes del Estado que tienen que trabajar de manera articulada para poder tener un sistema, una sociedad más segura. No va a ser a la noche a la mañana, pero yo creo que es el momento de comenzar a hacerlo. Señorita, dos inquietudes. En el tema de la ley que está presentado, el tema de los pueblos montubios, sabemos que los agricultores por lo general, tanto en la costa como en la sierra, siempre tienen el problema de los precios de los productos. Está trabajando dentro de ese proyecto, está para hacerlo política de Estado a largo plazo, para que cualquier gobierno que venga, el precio siempre esté arriba, no que viene la época de cosecha y le bajan el precio, importan productos y nadie castiga eso. Y el otro tema también es asambleísta. Aquí en Babahoyo, el hospital de Alianza siempre ha estado cuestionado por presuntos actos de corrupción. ¿Usted como asambleísta ha hecho alguna vez alguna intervención, ha fiscalizado este problema aquí en el hospital de Alianza? He realizado un proceso de fiscalización al Ministerio de Salud en cuanto a las contrataciones por la ley de urgencias del COVID, porque no se les ha dado los nombramientos a los profesionales. Hemos presentado observaciones para la ley de carreras sanitarias para que se dé más prioridad a la salud. No he realizado fiscalización específica en el tema de los hospitales de seguro social. Les he dado cuáles han sido mis funciones en este primer año.
Pero en caso de hacerlo, estoy predispuesta, siempre y cuando existan denuncias respectivas, para poder hacer estos procesos de fiscalización donde se requieran hacer. Ya, que lo voy a grabar.